David y sus voluntarios. Un sermón publicado el jueves 11 de abril de 1912 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Jonathan el octavo, Elsabad el noveno, Jeremías el décimo, Magbanal el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, y ahuyentaron a todos los de los valles al oriente y al occidente. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 15. David, obligado a huir de su propio país y a esconderse de la malicia de Saúl, fue eminentemente un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien en los días en que habitó aquí entre los hombres fue despreciado y desechado entre ellos, y en este momento es bien sabido por la verdadera Iglesia de Dios y se vuelve palpablemente evidente para todo creyente ferviente en el Evangelio que Jesús, el Hijo de David, no es recibido, reconocido ni tolerado en este presente mundo malo. Él ha salido fuera del campamento. Todos los que quieran acudir a él deben salir de igual manera, llevando su vituperio. Estos 11 gaditas, todos ellos hombres notables, se unieron a la causa de David cuando él estaba en su peor condición. Dejaron la comodidad y el confort, los honores y los elementos de sus propios hogares para asociarse con él, cuando era considerado un proscrito bajo la condena de la sociedad. Y hasta el día de hoy todo cristiano que es fiel a su profesión debe separarse de sus semejantes para ser un seguidor del despreciado Jesús. De esa manera y con esa fe que los hombres todavía consideran herejía, debe unirse a aquello contra los que se habla en todas partes. Pasando por la prueba de fuego de la época, si quiere abrazar la causa del ungido del Señor. Al trazar el paralelo, permítame ahora llamar su atención primero hacia el líder que comandaba el homenaje voluntario de hombres buenos y valientes, y luego a los reclutas que se unieron a él, de los cuales encontramos una descripción gráfica en nuestro texto. Primero, el líder a quien consideramos como un tipo de nuestro Señor Jesucristo fue David, el hijo de Isaí, y al trazar algunos puntos de analogía, comenzamos notando que al igual que David, nuestro Señor fue ungido por Dios para ser el líder de su pueblo. De ahí las palabras de profecía concernientes a él. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. El Espíritu de Dios está sobre Jesús de Nazaret, porque Dios el Padre lo ha ungido. Y a él se congregarán los pueblos. Bien, podemos estar listos para seguir a un líder a quien Dios ha designado y encomendado a nosotros con tan alta alabanza. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. El Señor en su propia soberanía, con sabiduría y prudencia, se ha complacido en fijar su elección en el hombre Cristo Jesús para ser nuestra cabeza federal, nuestro Rey y nuestro comandante. ¿Qué otra justificación necesitamos para seguir a Cristo que el hecho de que Dios mismo lo presenta así? Con esta elección de Dios nuestra alma está de acuerdo. Nunca temas, joven, reconocer a Cristo. Nunca dejemos que ninguno de nosotros se sonroje al reconocer la bendita acusación de que somos seguidores del Cordero.
Es un honor seguir a aquel que tiene la más alta sanción del cielo al tomar el mando y ejercer la autoridad que le pertenece. Jesús fue como David también, en que él era personalmente apto para ser un líder. David, tanto por su carácter como por sus hazañas de valor, se había convertido en el hombre más destacado de su tiempo. Así nuestro bendito Señor, en cuanto a su persona, está el Rey como uno desearía obedecer, y en cuanto a sus logros, cuenten lo que su brazo ha hecho, qué despojos de la muerte ganó su diestra, que su fama se esparza por toda la tierra. Él se puso en la brecha cuando no había nadie para ayudar. Él venció al enemigo que amenazaba nuestra destrucción. Él liberó a su pueblo, él llevó cautiva a la cautividad. En cuanto a coraje y en hazañas de guerra, él superó tanto a David que puedo decir con seguridad: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, pero Jesús a sus decenas de miles. Él es el varón de guerra, Jehová es su nombre. Él ha derrotado a todos los principados y potestades y puesto en fuga a todas las huestes del infierno que vinieron contra su pueblo. Por tanto, que él sea reconocido como Rey. ¿Quién más debería ser exaltado entre el pueblo sino aquel que ha hecho cosas tan maravillosas por el pueblo? No es maravilla que los hombres de Israel se reunieran alrededor de David con un entusiasmo resplandeciente y probaran su patriotismo mediante su lealtad a su soberanía. Tampoco debemos maravillarnos de que los hijos de Dios griten: «Load el gran poder de aquel que ángeles prosternés, trae la diadema real y coronadle Señor de todo». Bien merece él todo el homenaje que jamás podamos atribuirle. Pero nuestro Señor, aunque ungido por Dios y merecedor de la distinción que ganó, fue sin embargo, como David, rechazado por los hombres. Pobre David. Saúl tenía sed de su sangre y lo puso en misiones peligrosas con la esperanza de que muriera. Y cuando vio que Dios estaba con él, lo odió aún más, hasta que lo persiguió como a una perdiz en los montes. No podía encontrar refugio en ninguna parte. Si iba a los sacerdotes de Nob, el rey enviaba y mataba a todos los habitantes de la ciudad. O si iba a Keila y peleaba con los filisteos y salvaba a los habitantes de Keila, aún así poco después ellos estaban dispuestos a entregarlo a sus enemigos. No estaba seguro en ninguna parte. Ahora, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue de la misma manera despreciado y desechado entre los hombres. Ni ha cesado la ofensa de su cruz hasta este día. Ustedes pueden ser cristianos nominales y tener la buena estima de todos los hombres. Pero si son verdaderos discípulos de Jesús, obedeciéndole de corazón, confesando abiertamente su causa y testificando diligentemente su verdad, se encontrarán con amarga hostilidad en todo tipo de lugares y entre todo tipo de personas. Tengan la seguridad de que hasta que Cristo venga de nuevo, será verdad que si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que Cristo los escogió del mundo, por eso el mundo los aborrece. Puede haber cristianos colocados en rincones tan protegidos y viviendo entre familias tan piadosas que no entran en colisión con el mundo exterior, pero si entran en conexión con el mundo de alguna manera, seguramente probarán su enemistad. Como el mundo está en rebelión contra Dios y es hostil a Cristo, será intolerante con ustedes. Así Ismael persiguió a Isaac incluso en la propia casa de Abraham. Así la simiente de la serpiente odia a la simiente de la mujer. Así también los que están bajo la ley no reconocen parentesco con los que son hijos de la promesa. No se maravillen entonces, difícilmente les corresponde murmurar, aunque a veces les parezca una suerte dura. Jesucristo es todavía como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura para la masa de la humanidad. La verdadera religión no se encuentra en los círculos de moda. Encuentra poco favor entre los grandes y poderosos, aunque hoy no esconde su cabeza en las hendiduras y cuevas de las rocas. Mientras que la violencia de la persecución ha disminuido en sus manifestaciones externas de terror, la malicia de la cual creció aún sobrevive y el pueblo de Dios es acosado por ella de 1000 maneras. Se hace que el hierro penetre en su alma. Así los celos crueles y la irritante animosidad con la que David fue expulsado
y casado de lugar en lugar encuentran una contraparte en el trato que Cristo mismo recibió y que todos sus fieles seguidores tienen en su medida que soportar. Pero a pesar de los dolores y las penas en los que incurrieron en esos días oscuros, la gente realmente buena y piadosa en Israel se unió al estandarte de David. Sé que se dice que los que estaban endeudados, los que estaban en aflicción y los que estaban descontentos vinieron a David. Eso es muy cierto y tipifica bien la condición abyecta de esos pobres pecadores que vienen a Cristo en busca de refugio. Pero muchos de esos israelitas estaban reducidos en circunstancias y endeudados debido al mal gobierno de Saúl. Probablemente las mejores personas del país se encontraban entre los que se reunieron alrededor de David. Y ciertamente estaba con David Abiatar el sacerdote. Él vino a David como el representante de los piadosos, el partido puritano. Con David asimismo estaba Gad el profeta, y ustedes saben cómo en los primeros días de la persecución de David, él residió con Samuel, el profeta del Señor, de modo que el grupo de la gracia estaba siempre del lado de David. ¿No sucede lo mismo entre los que se alían con el Hijo de David en este día? Aunque aquel a quien adoramos es despreciado y desechado entre los hombres, y sin embargo, para ustedes los que creen, Él es precioso. Los que temen al Señor aman a Cristo y abrazan su Evangelio. Los que tienen un corazón nuevo y un espíritu recto no dudan en absoluto que Él ha de tomar. Han levantado sus manos hacia el crucificado y han jurado dar batalla por su causa mientras vivan. No necesitamos avergonzarnos de ponernos del lado de Jesús, porque estaremos en buena compañía. No en la compañía de los nobles de la tierra, aquellos que llevan sus títulos, poseen su riqueza o disfrutan de su fama vacía, sino en la compañía de los puros de corazón, de los herederos de las promesas, de aquellos a quienes Dios se ha complacido revelarse. Sí, de los niños de cuya boca Él ha perfeccionado la alabanza. O bien podemos estar contentos de echar nuestra suerte con los elegidos de Dios, sean quienes sean en la estima del mundo, o sea cual sea su suerte en su peregrinaje hacia el país mejor. Con ellos quisiéramos ser contados, con ellos quisiéramos estar asociados, con ellos quisiéramos ir, que el pueblo de Cristo sea nuestro pueblo, donde ellos trabajan, nosotros quisiéramos trabajar, con ellos quisiéramos vivir, con ellos quisiéramos morir, con ellos quisiéramos ser enterrados en la alegre esperanza de que con ellos resucitaremos para vivir para siempre en la comunión de los santos. Noten una cosa más. Despreciado como era David entre los hombres, sin embargo, siendo ungido de Dios, su causa al final fue exitosa. Él llegó al trono y así es con el Señor nuestro Dios Jesucristo. A pesar de toda la oposición que aún ruge contra su causa, debe prosperar y prevalecer. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien puede la enemistad de los malvados provocar la ironía del cielo, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, es Jehová mismo quien dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El decreto de Dios lo ha colocado allí. ¿Creen que la conspiración de reyes y gobernantes puede destronarlo? No, allí debe sentarse hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Oh, es bueno estar con Cristo hoy, porque entonces estaremos con Él mañana. Es bueno estar con Él en el cepo, porque si podemos soportar el vituperio, un día estaremos con Él en su trono para compartir la gloria. Si caminan con Cristo por el lodo cuando Él va descalzo, estarán con Él en las calles de oro cuando Él se ponga las sandalias de oro y los ángeles caigan y lo adoren. Si pueden caminar con Él en sus hechos de servicio, cuando Él se cansa y le duelen los pies, cabalgarán con Él, cuando Él monte su caballo blanco de victoria, cuando todos los ejércitos del cielo lo sigan en sus grandes logros. Si están con Él en su humillación, estarán con Él en su triunfo. Creo que les he contado antes una pequeña parábola que me aventuraré a repetir en este lugar.
Había cierto rey cuyo hijo fue enviado con un encargo a un país lejano, y cuando llegó a ese país, aunque era el príncipe legítimo de él, encontró que los ciudadanos no lo reconocían. Se burlaron de él, hicieron mofa de él y lo tomaron y lo pusieron en el cepo. Y allí se mofaron de él y le arrojaron inmundicia. Ahora bien, había uno en ese país que conocía al príncipe, y él solo se puso de pie por él cuando toda la turba estaba en tumulto rugiendo contra él. Y cuando lo pusieron en alto como objeto de escarnio, este hombre se paró lado a lado con él para limpiar la inmundicia de ese querido rostro real. Y cuando de manos crueles se arrojaron proyectiles con desprecio, este hombre tomó su parte completa de ellos y siempre que pudo, se interpuso delante del príncipe para desviar los golpes de él si era posible y para soportar el desprecio en lugar de él. Sucedió que después de un tiempo el príncipe siguió su camino y a su debido tiempo el hombre que había sido amigo del príncipe fue llamado al palacio del rey. Y en un día cuando todos los príncipes de la corte estaban alrededor y los padres y nobles de la tierra estaban sentados en sus lugares, el rey vino a su trono y llamó a ese hombre y dijo: «Abran paso, príncipes y nobles, abran paso. Aquí hay un hombre más noble que todos ustedes, porque él se mantuvo valientemente con mi hijo cuando fue despreciado y escarnecido. Abran paso, digo, cada uno de ustedes, porque él se sentará a mi diestra con mi propio hijo, así como tomó parte de su desprecio, ahora tomará parte de su honor». Y allí se sentaron príncipes y nobles que deseaban haber estado allí. Sí, envidiaron al hombre que había tenido el privilegio de soportar el desprecio y la burla por causa del príncipe. No necesitan que interprete la parábola, que hagan que los ángeles sientan envidia de ustedes, y la envidia puede alguna vez penetrar sus mentes santas. Ustedes pueden someterse por causa de Cristo a sufrimientos que no es posible que serafines o querubines soporten. Ahora, en segundo lugar, habiendo así llamado su atención hacia el líder a quien David, el hijo de Isaí prefiguró, permítanme ahora volver a hablar un poco de aquellos que se reunieron alrededor de él y se alistaron en su servicio. Los reclutas que vinieron a David eran 11 en número. La primera característica que leemos sobre ellos es que estaban separados. También los de Gad huyeron y fueron a David. 11 personas. Observen que se separaron a sí mismos. Parecen haber sido capitanes de la milicia de su tribu. El menor entre ellos estaba sobre 100 y el mayor sobre 1000, pero se separaron de sus manos sobre sus tribus. Se separaron de sus mandos sobre sus tribus. Se separaron de sus hermanos y sus parientes. Me atrevo a decir que muchos de sus amigos les dijeron: «Vaya, qué tontos son. Deben estar locos para abrazar la causa de un tipo como David». Y luego llamarían a David toda clase de nombres sucios y oprobiosos. Van a estar en los que se asocian con él una tropa de bandidos con ese regimiento de harapientos. Estoy seguro de que tenían términos para David y sus hombres que, en oídos educados, no sería apropiado citar. Es una misericordia que el lenguaje de esos hombres de Belial no haya sido registrado. Pero todos estos hombres dijeron: «Sí, nos separaremos». Y para el caso no solo se arrancaron de sus amigos, sino también de sus parientes. David necesitaba sus brazos derechos y los tendría. Él necesitaba hombres valientes y ellos irían y pelearían por David, cualquiera que fuera la conexión afectuosa que se rompiera por ello. Queridos amigos, en estos tiempos es muy importante que todo aquel que sea cristiano entienda que debe separarse del mundo. No pueden servir a Cristo y al mundo también. No pueden ser del mundo y de la Iglesia de Cristo. Pueden ser nominalmente de la Iglesia y realmente del mundo, pero realmente del mundo y realmente de la Iglesia no pueden serlo posiblemente. El cristiano debe diferir del mundo en muchas cosas. Su lenguaje no debe ser el habla de Babilonia, sino el lenguaje casto y puro que usan los cristianos. Sus acciones, sus costumbres, sus modales, sus hábitos no deben ser como los de otros hombres.
No ha de estar lleno de afectación y excentricidad. No necesita adoptar un atuendo peculiar o discursar en frases pintorescas o hablar con un acento antinatural. Todo eso puede ser mero formalismo. Aún así hay amplio espacio para la separación en lo que se encuentra con el ojo y se dirige al oído del observador. No necesitamos mostrar vanidad en nuestro atuendo. En el vestir los cristianos eran sencillos y castos, no recargados y llamativos. En su habla, también los hijos de Dios ciertamente nunca usarán un juramento o prestarán su lengua a la apariencia de una mentira, y de necedades y tiranerías que no convienen, se abstendrán rígidamente. La lengua de un creyente, mis hermanos y hermanas, debe ser como una fuente que envía agua dulce. En nuestra conversación debe haber la mansedumbre de la sabiduría, y cuando no podamos hablar para provecho, nuestro silencio debe dar testimonio de nuestra sinceridad. Pero es en sus tratos con el mundo donde el cristiano muestra la fuerza moral de su carácter. Allí sale la luz porque no puede esconderse. Si su oficio se ha acostumbrado a trucos y estratagemas que no soportarán la luz de Dios, no puede conformarse a ellos. Se apartará de ellos con aborrecimiento. Debe mantener una conciencia limpia. Otros hombres pueden hacer la cosa sin remordimiento. Puede haberse convertido en la costumbre, pero ninguna antigüedad o universalidad de costumbre se autorizará lo que es obviamente incorrecto. Así que no puede hacerlo y no lo hará, porque es cristiano. Él cuenta que se requiere de él una moralidad más alta que la de un hombre ordinario, y tras esa moralidad más alta busca diligentemente. De la religión del mundo, el hombre de Dios se mantendrá igualmente alejado. Nunca se pregunta qué tipo de religión considera la época actual más conveniente. Tampoco desea averiguar el gusto de moda en doctrina o el orden de devoción que es más agradable para el indérvoto. Él busca a Dios, indaga diligentemente por la verdad de Dios, se une a la Iglesia de Dios y promueve fervientemente su bienestar. Además, ama los caminos de Dios y desea estar bajo el poder del Espíritu de Dios. De esta manera se separa. No necesita la Iglesia en estos días escuchar sonando cada día como un trueno ese movimiento divino. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, la vergonzosa conformidad de algunos profesantes con el mundo degrada a la Iglesia y los envilece ellos mismos. Que Dios conceda que seamos firmes en nuestra inconformidad con el mundo. A cualquier iglesia que pertenezcamos, que seamos santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores. Pero observen que estas personas se separaron para David. Ustedes pueden separarse y sin embargo no separarse para Cristo. Y si no, solo cambian de una forma de mundanalidad a otra. No debemos separarnos para la justicia propia o para la afectación o para una secta, sino para Cristo. La gente se alejó de sus amigos para poder llegar a David. Nosotros debemos alejarnos del mundo para poder acercarnos más a Cristo. A menudo cantamos, oh, por un caminar más íntimo con Dios. Pero si nuestro caminar ha de ser íntimo con Dios, debe ser muy lejos del mundo. Debemos separarnos por la gracia divina para Cristo. Y entonces, al leer que se separaron para David en el desierto, permítanme rogarles que se pregunten si están listos para tomar parte con un Cristo rechazado y crucificado. Decenas de miles se separarían para David si él estuviera en Hebrón en el trono de Israel. Irían allí para coronar a David en el día de su prosperidad, pero la cosa era separarse para David en el desierto. Esta es la obra de la verdadera gracia divina en el corazón que nos lleva a tomar partido con un Cristo despreciado. Es una cosa bendita cuando Dios les enseña a decir: seguiré la verdad donde quiera que me lleve. La seguiré aunque algunos me digan: eres inconsistente, no me importa eso, aunque digan: vaya, has aterrizado ahora en el fanatismo, no me importa eso. Seré un fanático. Si la verdad de Dios me lleva allí, me separaré para Cristo en el desierto. Aunque deban decir burlonamente: solo vas a algún pequeño Betel que es frecuentado por unas pocas personas ignorantes y vulgares, que así sea.
Si Cristo va allí, ¿qué nos importa eso a nosotros? Si la verdad de Dios nos llevara a un tugurio donde solo pudiéramos asociarnos con lo más bajo de lo bajo, si fueran el pueblo del Señor, deberían ser nuestro deleite. Deseo que ese espíritu esté en todos los cristianos, que sean leales a la verdad de Dios y no complazcan al mundo. No se pregunten continuamente qué pensará fulanito y qué dirá fulanito. Hagan lo correcto y no teman. Crean en la verdad de Dios, venga lo que venga. Sigan la línea recta y no adornen su camino. No den rodeos por el bien de la política, sino tomen partido con Jesucristo en el día de la burla sobre la base de los principios. Hablo a algunos hombres aquí que trabajan en fábricas. Reconozcan a Cristo cuando otros hombres se rían de Él. Levántense por Jesús cuando todo el taller esté lleno de bromas y burlas contra la religión. Si vale la pena tener su religión, vale la pena soportar un poco de chanza por ella. El que es un amigo debe ser un amigo en la necesidad. Si quieren ser amigos de Jesús, defenderán su nombre cuando necesite un defensor y todos estén rugiendo contra él. Venir al tabernáculo y unirse a sus compañeros cristianos en alabar a Jesús es muy fácil y no implica la abnegación. Pero la cosa es, ustedes comerciantes, alabar a Jesús entre sus compañeros comerciantes que son impíos, dar testimonio a ustedes trabajadores, entre otros que no temen al Señor. Separarse para David en el desierto. Aferrarse a Cristo donde Él es escarnecido y despreciado. Ese es un verdadero cristiano. Les ruego, pruébense por esto, porque si se avergüenzan de Él en esta generación mala, Él se avergonzará de ustedes cuando venga en su gloria. Pero si ustedes de un corazón puro pueden confesarlo ante un mundo sin Dios, Él lo reconocerá en el día cuando venga en la gloria de su Padre y todos sus santos ángeles con Él. Por gracia para ser separados para Cristo de esa manera. Noten a continuación sobre estos hombres que eran hombres de poder. Se dice de ellos que eran hombres de guerra muy valientes. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. No todos los que vinieron a David eran así. David tenía algunas mujeres y niños que proteger, pero se alegraba de recibir a otros que eran hombres de poder. Ahora vinieron a Jesús, el gran David, en su día, los débiles del rebaño, y Él nunca los rechazó. Se alegraba de recibir incluso a los más débiles, pero también vinieron a nuestro Señor y Maestro 11 hombres que, por su gracia, eran como estos gaditas. Verdaderamente puedo decir de sus apóstoles, después de que nuestro divino Señor los hubo llenado con su espíritu, que tenían rostros como leones y pies como pies de ciervas, tan rápidos eran para el servicio y tan fuertes para el combate. Cuán maravillosamente corrieron de aquí para allá hasta los fines de la tierra, como las gacelas de las montañas, y cuán valientemente enfrentaron la persecución y la oposición, como leones que no podían retroceder ante su presa, y qué grandes obras hicieron por Jesús. Quiera Dios que fuéramos como ellos, amados. La gracia de Dios puede hacernos como ellos. La gracia de Dios puede hacernos valientes como leones para que donde quiera que estemos podamos mantener nuestra posición, o más bien podamos mantener la verdad de nuestro Señor y nunca sonrojarnos ni avergonzarnos de hablar una buena palabra por Él en todo momento. Él puede hacernos rápidos y activos también, para que seamos como las gacelas sobre las montañas. Temo que a menudo somos como el asno que se recuesta. Necesitamos el látigo y la espuela para movernos. Somos como toros no acostumbrados al yugo de servicio. Sin embargo, no debería ser así. Amados, como hemos sido con tan gran amor y habiendo probado, como algunos de nosotros podemos testificar, favores tan selectos de nuestro Señor, siendo complacidos con tan íntima comunión con Él, y sostenidos como estamos ahora con tal gozo y paz en Él, deberíamos servirle con rapidez y actividad, con coraje y confianza. Realmente deberíamos superar al león por su valentía y a las ciervas y a las cabras monteses de la roca por su rapidez. Oro para que así sea. Que Dios envíe a esta iglesia hombres y mujeres también de este orden, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para quienes el gozo del Señor será su fuerza, quienes irán a los negocios de su Padre con todo su poder,
ese poder que les es dado por Dios, y harán grandes hazañas para nuestro David mayor, mientras él está en el desierto y necesita su ayuda. Pero vale la pena notar que eran hombres de guerra, acondicionados a la disciplina, hombres de guerra diestros con escudo y pavés. Ahora hay algunos hombres de poder que no parecen ser buenos hombres de guerra, porque no pueden mantener la formación. Las hazañas que puedan hacer deben hacerse solas, porque no pueden marchar con el ejército. Hay algunos hermanos y hermanas que conozco que son personas excelentes como individuos, pero parecen no estar destinados nunca a marchar en las filas. Ellos deben, cada uno de ellos, liderar. Siente que deben. No puede ser un segundo de nadie. Tampoco pueden estar bajo ninguna disciplina o regla. En lugar de tomar su lugar en la iglesia, parecen considerarse independientes de la iglesia y su organización. Sin embargo, los hombres que Cristo necesita en la iglesia, y les ruego que multiplique su número en medio de nosotros y nos aliste a todos nosotros en ellos, son tales que pueden mantener el paso, observar la regla y preservar el orden en la marcha, o en la pelea o el servicio del Señor. Hombres que pueden herir al enemigo, que pueden manejar la espada y el pavés y protegerse de las flechas del enemigo, que pueden usar el escudo de la fe y resistir los asaltos del adversario. Necesitamos a estos. Que Dios nos enseñe cómo mantener nuestros lugares y hacer nuestro trabajo. Algunos hombres tienen espadas, pero sus espadas parecen ser más peligrosas para sus amigos que para sus enemigos. Son las personas de las que uno desea mantenerse alejado. Son sin duda muy celosos, pero si tuvieran un poco de amor, así como mucho celo, y estuvieran dotados con una capacidad para el compañerismo, mejoraría grandemente su carácter. Esto, sin embargo, parece ser su derrota. Tienen tal exceso de individualidad y son, por lo tanto, tan exclusivos que difícilmente podemos imaginar cómo podrían orar: Padre nuestro que estás en los cielos, o reconocer a alguien más como perteneciente a la familia del Altísimo. Que Dios nos haga hombres de poder, pero que también nos haga hombres de disciplina. Mientras mantenemos nuestro lugar y hacemos nuestro propio trabajo, que nos deleitemos en ver a otros hacer su parte del trabajo también. Cuando hiramos al enemigo, que nos deleitemos en ver a otros usar las armas de la guerra cristiana con destreza y éxito. No rehuyan el ejercicio ni se rebelen contra la disciplina, porque es su gran rasgo de un buen soldado que se sepa cómo mantener la formación. Estos gaditas, asimismo, nos proveen un noble ejemplo de fuerte resolución. Cuando los 11 hombres determinaron unirse a David, estaban viviendo al otro lado de un río profundo que en esa estación del año se había desbordado por sus orillas, de modo que era extremadamente profundo y ancho, pero no iban a dejar de unirse a David cuando él los necesitaba por causa del río. Nadaron a través del río para poder llegar a David. Oh, me gustaría sostener el estandarte de mi maestro y ser su sargento reclutador esta noche. Si pudiera abrigar la esperanza de que de esta compañía saldrían hombres de tal temple cuyos corazones el Señor ha tocado para unirse al Señor y pelear por su cruz. Lo que sea que impida y bloquee su camino, se quedan atrás y se retraen de confesar su apego al estandarte del ungido de Dios, porque implicaría pérdida de reputación, desagrado de amigos, los ceños fruncidos de sus asociados en el mundo, o la angustia de aquellos a quienes aman tiernamente. Sepan entonces que nuestro Señor es digno de todas las tribulaciones en que incurran y todos los riesgos que corran, y tengan la seguridad de que la paz que disfruta un alma que una vez se une a Cristo en el lugar fuerte y permanece con él en el desierto, bien paga a un hombre por todo lo que tiene que dejar para llegar a su Señor y Maestro. Hemos conocido a algunos de los ricos que se han unido a la Iglesia de Cristo, que han tenido que nadar a través de los ríos desbordados de contumelia. La falta de amabilidad que han desafiado ha sido en verdad fría y escalofriante. Hemos conocido a muchas mujeres que han tenido
que sufrir la brutalidad de su esposo y a muchos hombres pobres que han tenido que pasar por la prueba de fuego de 1000 lenguas crueles. Pero ¿por quién tiene miedo de un trato así? ¿Quién tiene miedo de un trato así? Una vez vean al rey en su hermosura y sus miedos se desvanecerán como el humo. ¿Alguna vez vieron su rostro manchado con saliva y amoratado por los golpes de manos enguantadas en hierro? ¿Alguna vez vieron esa cabeza rodeada con la corona de espinas y notaron la dolorosa agonía que estaba sobre su semblante, más desfigurado que el de cualquier hombre? Y no han dicho: Salvador, puesto que tú soportaste todo esto por mí, no hay nada que yo cuente demasiado difícil de soportar por ti. Contaré la vergüenza por ti como mi gloria, y tu vituperio será mayores riquezas para mí que todos los tesoros de Egipto. ¿No han dicho eso? Si lo han dicho desde su misma alma, escribiéndolo Dios, el Espíritu Santo sobre su corazón, sé que han resuelto soportar cualquier dolor o vergüenza, si tan solo pudieran llegar a su Señor y estar lado a lado con Él. Nadaron en el río para llegar a David, así que creyente, nada el río para estar con Cristo. Ahora, parecería que después de haber cruzado el río fueran atacados, pero se nos dice que ahuyentaron a todos los de los valientes al oriente y al occidente. Eran hombres de tal resolución que si tenían que pelear para estar del lado de David, pelearían, y a pesar de la posición de los de la derecha y de la oposición de los de la izquierda, todavía se abrieron camino hombres como leones como eran, a través de todas las fuerzas que querían impedírselo. Oh, ustedes que aman a nuestro Señor y Maestro, les ruego en este día malo, este día de blasfemia y reprensión, no se queden atrás, no sean cobardes, echen su suerte con Él y con su pueblo. Vengan al frente, no se escondan como cobardes, porque este es el día en que será maldito el que no venga a la ayuda del Señor contra los poderosos. ¿No ven en todas partes cómo la verdad de Dios ha caído en las calles? Cómo los viejos ídolos de Roma se levantan una vez más en los lugares altos de esta tierra. Toda la nación parece haber ido tras los ídolos que nuestros padres quitaron. Oh, ustedes que aman a Cristo, salgan y sepárense de todo conocido, de toda asociación con esta cosa mala. Vengan y únanse al Hijo de Dios por un pacto santo. Si Él es su amado y si su gracia está en su corazón, no teman. ¿Qué tienen que temer? Mayor es el que está con ustedes que todos los que están contra ustedes. No teman. La batalla no es de ustedes, es del Dios poderoso. Si la verdad está con ustedes, deben conquistar. Si Cristo, la verdad encarnada, está con ustedes, ya son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Nunca se avergüencen, nunca se aparten de aquel que se entregó a ustedes. Sean firmes, inamovibles. Por esta firmeza necesitan orar mucho y a menudo a Dios, porque muchas son las seducciones del mundo. Puedes aferrarte a tu Señor cuando la multitud se aparta. Puedes testificar que Él tiene la palabra viva y nadie más en la tierra. Respondes, podemos, por el poder constructivo de su amor. Pero recuerdas que la carne es débil y se encogerá en la hora de la prueba. Sin embargo, ríndete a su amor, quien a tu alrededor ahora las cuerdas del hombre echaría, los lazos de su amor, quien fue dado por ti, atándote firmemente a su altar. Examínense a ustedes mismos, prueben sus propios corazones, consideren qué clase de hombres deben ser, que los preceptos de la palabra los amonesten, que el espíritu del cuerpo los estimule. Nunca dejen que los discípulos de Cristo se queden atrás de los seguidores de David en calidez de apego o en orden de servicio. Cuanto más cerca lleguen a la persona de su Señor, más captarán de su espíritu. Creo, amados, que necesitan dirección más que exhortación. Cuanto más vivan bajo sus ojos y más a menudo escuchen su voz, mejores, más verdaderos, más nobles hombres y mujeres probarán ser y el reconocimiento más feliz
encontrarán en el día de su aparición. Amén. David y sus voluntarios. Este es un sermón que fue publicado el jueves 11 de abril de 1912 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonatán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Magbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, y ahuyentaron a todos los de los valles, al oriente y al occidente. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 15.